Buenos días, le damos la bienvenida a esta conferencia de prensa. Ingresó el señor Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, arquitecto Julio Devido. Lo acompañan en el estrado el señor Subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio, licenciado Roberto Barata, y el señor Interventor del Ente Nacional de Regulación del Gas, ingeniero Antonio Prosnato. Seguidamente escucharemos las palabras del señor Ministro de Planificación Federal y posteriormente queda a disposición para las preguntas que deseen formular. Buenos días a todos y a todas. Estamos aquí. Le vamos a robar algunos minutos del valioso tiempo de todos ustedes a los efectos de poner en su conocimiento las conclusiones a que llevar adelante la pericia realizada por los peritos de la Corte Suprema de Justicia. Son 2 ingenieros y 2 contadores de la Corte Suprema, más 25 peritos de parte en relación al que ustedes denominaron, o la prensa denominó, caso Skanska, que para nosotros fue la pericia que se realizó en relación a la planta compresora Lumbreras de Anfunes, Lavalle y Río Seco, en la provincia de Santa Cruz, y sobre 800 kilómetros de gasoducto, en lo que dan llamarse las ampliaciones de gasoductos 2004-2005. Pero lo que normalmente todos nosotros conocimos popularmente o a través de los medios como el denominado caso Skanska. El ingeniero Cameron no me acompaña porque está en este momento inaugurando una importante línea de media tensión en la provincia de Misiones. Tiene que hacer hoy a la tarde una videoconferencia con la presidenta, pero él también debería estar acá porque fue también objeto, igual que muchos de nosotros, del escarnio mediático que sufrimos en estos últimos 4 años. Ayer hizo 4 años que el licenciado Madaro, en ese momento presidente de Energas, fue citado a indagatoria y, como ejerciendo su derecho de defensa, pidió esta pericia. Pericia que finalmente fue ordenada hace 2 años y medio, o sea, 1 año y medio después largo, por el doctor Ollarvide. La misma determina que no hubo sobreprecios en las obras de ampliación de gasoductos llevadas adelante en los años 2004 y 2005. Reitero, 800 kilómetros de gasoductos en el norte y en el sur del país, y 4 plantas compresoras, Lumbreras, Lavalle de Anfunes y Río Seco. Esta pericia fue realizada por los peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de las cuales participaron profesionales de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, y como decíamos anteriormente, 24 peritos de parte y 4 peritos nombrados designados por los miembros de la Corte Suprema de Justicia, 2 contadores y 2 ingenieros, los cuales intervienen en la causa penal, lo cual da una idea de la complejidad de la tarea llevada adelante. Estos peritos determinaron que las estimaciones de precios efectuadas por TGN estaban equivocadas. No recordemos que sobre la base de estos cálculos de TGN se había determinado que había sobreprecios, o se sospechaba que había sobreprecios, y que la pericia descarta, diciendo que lo que estaban mal eran los valores de referencia llevados adelante por TGN, y destaca que la adjudicación que realiza TGN por indicación de el Energas fue realizada a valores de mercado vigentes. La pericia demostró y concluyó que los presupuestos de TGN estaban mal hechos porque no guardaron correlato con los valores de mercado, como tampoco con los alcances del proyecto. Textualmente dice la pericia con respecto a los presupuestos de TGN que al momento de la elaboración y presentación de los sucesivos presupuestos, TGN no contaba con la ingeniería básica, ni de detalle, ni manual de diseño conceptual, ni documentos técnicos, ni definición de los predios a utilizar, ni estudio de suelo, ni información técnica que permitiera el alcance de los trabajos a presupuestar, y como consecuencia no está definido el alcance del proyecto con suficiente criterio técnico constructivo. Por lo expresado,
debe interpretarse que la conformación del mercado de empresas con posibilidad de construir una planta compresora estaba constituido a la fecha del concurso por las empresas, por todas las empresas del sector, incluidas por TGN, no por el Energas, por TGN en la lista inicial más las invitadas expresamente por TGN. Y sigue diciendo, los presupuestos económicos elaborados por TGN no guardan correlato con los costos de mercado a la fecha de su elaboración ni tienen sustentos en el propio proyecto técnico elaborado para las obras de expansión. El presupuesto de TGN refleja valores históricos inadecuados y o criterios de actualización no representativos de los objetivos de la obra. Por lo tanto, el mercado, los valores de mercado lo constituyen los propios oferentes, precios que luego, por supuesto, fueron revisados en profundidad durante 2 años y medio por estos 29 expertos representantes de la justicia y de todos los sectores interesados, implicados. Voy a repasar brevemente los antecedentes, el desarrollo del proceso licitatorio y el rol que le cupo a los organismos del Estado. En el año 2003, a partir de la gestión del doctor Kirchner, comenzó un crecimiento económico exponencial en el país. Las empresas de gas no realizaban, tanto las distribuidoras como las transportistas, no realizaban las obras necesarias para acompañar el crecimiento sostenido que se inició en el año 2003. Fue entonces que el doctor Kirchner dicta el decreto 180 del 2004, que establecía la estructura legal y el mecanismo de obtención de recursos financieros privados, que permitían que las empresas de gas realizaran las obras necesarias en transporte y distribución. En el caso que nos ocupa, tal cual la normativa mencionada, TGN tuvo a su cargo la confección del presupuesto de los pliegos y el proceso licitatorio privado, negociación de términos y condiciones de los contratos de locación de obras, servicios y suministros. Es decir, quedaba desde el inicio perfectamente claro que el Estado Nacional no debería ni debía realizar ninguna convocatoria a licitación pública para esta obra, que la convocatoria la realizaba TGN, es decir, que no se trata de una obra pública. La selección de quienes construyeron la obra fue el resultado de un proceso licitatorio privado, reglamentado y realizado por TGN, empresa de capitales privados, y que era esta empresa la única obligada frente al Estado para realizar la obra, en su condición de licenciataria y además gerente del proyecto. El rol de los organismos del Estado, el Energas y la Secretaría de Energía en este caso, era y es actualmente supervisar que las obras se hagan en tiempo y forma. Esto es, que el diseño de las obras sea el necesario para respaldar la demanda y a su vez se observe el cumplimiento de los procedimientos normados. Quiero señalar que en la actualidad, con este proceso que inició el doctor Kirchner en el 2003 y luego con la gestión de la actual presidenta, se han construido más de 3.000 kilómetros de gasoductos, de los cuales ya están habilitados 2.100 y 275.000 caballos de fuerza en 20 plantas compresoras y 25 millones de metros, casi 26 millones de metros cúbicos más, con una inversión privada, es decir, que aportan los usuarios y que administran las transportistas y distribuidoras, con una inversión privada de 4.500 millones de dólares. Lo que acabo de reseñar significa que los oferentes en obras de ampliación de gasoductos llevadas a cabo en los años 2004-2005 fueron las siguientes firmas: Skanska, Turbigas, Astra Evangelista, MEI, Peitel, Pamar, Hannover Argentina, Sociedad Anónima, Contreras Hermanos, Sociedad Anónima, y Austral, todos ellos invitados a participar al concurso por TGN. TGN, recordamos ahora una vieja solicitada, quiero recordar que TGN, fines del año anterior, entró en situación de pago, fue intervenida con el Estado, está hoy operando normalmente y por supuesto con la atenta y vigilante observación del Estado Nacional. En aquel momento obstruyó y dilató indebidamente los plazos de construcción de la obra, como sostuvimos a lo largo de estos años, inclusive una solicitada que fue pública en aquella época, que fue TGN y no el Estado Nacional quien presupuestó un precio para la realización de la obra basándose en valores anteriores a la crisis del 2001, que ese precio jamás fue mostrado a los oferentes para referenciar sus propuestas, con lo cual parece difícil pensar en sobreprecios, cosa que ahora queda absolutamente desvirtuada
por la pericia ordenada por el doctor Ollarvide, en donde claramente se demuestra que los precios son precios de mercado y que no hubo ningún tipo de sobreprecio. Que con ese precio presupuestado por ella misma, ni la propia TGN en su momento aceptó ejecutar la obra, siendo que era obligación de la misma realizar la obra para garantizar la prestación adecuada del servicio. Que luego de 4 meses de dilación y estando cumplidas las condiciones técnicas y legales requeridas por el marco normativo vigente, dado la crítica situación de los plazos para cumplir con el cronograma de obras y la absoluta falta de excusa de la transportista TGN, el Energas indicó a esta empresa que procediera a la ejecución de las obras. Es en orden esas certezas que todavía mantenemos algunos interrogantes. ¿Por qué en aquel momento TGN demoró tanto las obras? Estaba claro que había una clara presión sobre el Estado Nacional para que actualice las tarifas. ¿Por qué TGN presupuestó un precio con el que evaluaron la construcción de la obra para dilatar y demostrar que sin un cuadro tarifario adecuado no había ningún futuro para el desarrollo de la industria del gas en la Argentina? ¿Por qué ese precio elaborado por ella misma, TGN no hizo la obra cuando fue requerida? Por la misma razón. Se corrobora a la luz de los hechos lo que venimos sosteniendo, que el caso Escanca se trata claramente de maniobras ilícitas, y ya lo dijo el doctor Kirchner muy claramente cuando era presidente de la República, de maniobras ilícitas, de evasión impositiva entre privados, que fueran detectadas oportunamente por la AFIP, y que los funcionarios públicos, o sea, por este gobierno, y que los funcionarios públicos intervinientes en el alcance de sus funciones han obrado con la diligencia que ameritaba a sus cargos. Y gracias a esto las obras fueron realizadas en tiempo y forma para abastecer la demanda energética de ese entonces. Pese a todos los intentos de obstaculizar el avance de las obras necesarias para la nación. Recordarán ustedes que con fecha 6 de diciembre de 2005, la AFIP, organismo recaudador dependiente del Gobierno Nacional, efectúa una denuncia ante la justicia en la que da cuenta de la existencia de una organización delictiva que operaba en el mercado a través de la empresa fantasma Infinity Group Caliban, favoreciendo con ella la comisión del delito de evasión fiscal por parte de terceros contribuyentes. En esta investigación interviene el doctor Vizcayar del Juzgado Penal Tributario número 1. A partir de dicha investigación judicial se comprueban en términos judiciales que la organización delictiva no solo habría manejado a la sociedad fantasma Caliban Infinity Group, sino también a otro importante número de empresas fantasmas que tendrían las mismas características. Asociación ilícita para la comisión de delito, en este caso para la evasión impositiva. Asimismo, se comprueba judicialmente que quienes habrían usado estas facturas apócrifas, es decir, quienes habían delinquido evadiendo impuestos, son un importante número de empresas anunciantes en los distintos medios de comunicación de la Argentina, empresas periodísticas, por sumas cercanas a los 50 millones de pesos. El caso Escanca era 1,5 millones. Curiosamente, o sea, de estos 50 millones, que nosotros decimos claramente que eran, de alguna manera, facturas lavadas para cubrir cuestiones ilícitas entre los propios privados, porque al no haber sobreprecio está claramente establecido que ningún funcionario tiene absolutamente nada que ver en todas estas maniobras. Curiosamente, de esta actividad delictiva y de las importantes empresas involucradas, como del significativo perjuicio para el erario público, no hay un solo artículo periodístico en el macro multimedio Clarín, Perfil, La Nación, en ninguno de los grandes medios de comunicación argentinos tampoco. La única firma que aparece mencionada en los artículos periodísticos a partir de noviembre del 2006 es la empresa privada de origen sueco Skanska, una compañía constructora contratada por TGN. Quiero aclarar que la empresa Skanska no realizó para el Estado Nacional o las provincias o municipios a través de ningún tipo de convenio de descentralización ninguna obra como contratista del Estado Nacional durante los 8 años de nuestra gestión. Para la edificación de una planta de compresión en el gasoducto del norte ubicada en Dianfunes, o sea, de los 800 kilómetros de caño, de los 4 plantas compresoras, Skanska construyó una.
Pero curiosamente, y fue revisada toda la ampliación, tanto los 800 kilómetros como las 4 plantas fueron revisadas minuciosamente por este cuerpo de peritos. Pero curiosamente, su aparición no es por evasión impositiva, sino porque de acuerdo a las mismas versiones periodísticas y a los dichos de uno de los detenidos en la causa, procesado por ser jefe de la asociación ilícita denominada Caliban Infinity Group, Adrián López, tal maniobra podría haber tenido por objeto pagar comisiones a funcionarios del Estado Nacional. Es decir, cuando toman esa factura trucha de escanca, López deduce ante el juez Vizcayar que podría haber sido utilizada para pagar comisiones sin ningún tipo de prueba, y por supuesto, luego vamos a seguir en el relato, él desdice absolutamente esa información. Y el juez le pregunta por qué supone que fue el Ministerio de Planificación, dice textual, porque es el que maneja mayores partidas presupuestarias. Y el solo hecho de manejar partidas presupuestarias indicaría que cualquier caso de corrupción sería imputado a los funcionarios de este ministerio. Quiero recordar también que el 12 de marzo del 2007 era público que la empresa Escanca no solamente había admitido estar en infracción de la ley penal tributaria, rectificando sus declaraciones juradas y pagando los impuestos más las multas, situación que de ninguna manera borra el encuadre delictual de la actuación, pero evidentemente estaban ocultando, como bien decía nuestro recordado y querido amigo el presidente doctor Kirchner, el hecho gravísimo de delito entre privados. Y además, en lo personal, quiero repasar los dichos del propio Adrián López. Este hombre que señalé estaba imputado en la causa iniciada por la FIP, quien en una carta manuscrita que responde a un cuestionario de La Nación que publica el 6 de mayo del 2007, bajo el título «Había presiones de gente con poder», esto es del periodista o del diario, que además de aclarar esta situación al ser consultado sobre si sigue pensando, relacionado con las primeras declaraciones con el doctor Vizcayar, que el gobierno o el ministerio debido estuvo al tanto de la maniobra, expresamente manifiesta López el 6 de mayo del 2007 en La Nación. No pienso ni sindico que el gobierno estuviera al tanto de esta operación, tampoco el ministro de Planificación. Solo hice una deducción en mi indagatoria con el juez López Vizcayar. No tengo ni poseo prueba de ello. No soy quien para juzgar a nadie ni para investigar se dedica a la justicia. Estas declaraciones son textuales del señor Adrián López e integran la larga lista de ediciones y publicaciones del macro multimedio Perfil, Clarín y La Nación que difundieron noticias sobre el caso Escanca con una marcada orientación para mostrar dicho caso como un hecho de corrupción y que involucraba a funcionarios del gobierno. Todo ello, evidentemente, acordado con el denunciante compulsivo, candidato a vicepresidente de la Nación actualmente con la doctora Carrió, Adrián Pérez, y el actual, fíjense ustedes, diputado en aquel momento, fíjense ustedes, esto es muy importante, en aquel momento diputado del PRO y actualmente ministro de Educación de la Cava. Cava es Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vamos a continuar. Siempre de forma tendenciosa, tanto la denuncia de estos dos diputados como absolutamente no había nada, ningún fundamento en las declaraciones de Adrián López, y también la causa escalada manifiestamente, porque no había ningún tipo de prueba y todas las argumentaciones en el sentido que todo el proceso de administración del proceso licitatorio, valga la redundancia, fue llevado adelante por TGN, escalada la causa por el actual ministro de Justicia y Seguridad del gobierno de la ciudad. Fíjese, un ministro actual hizo la denuncia y el otro nos procesó y nos investigó. Fíjese qué notable transparencia. Evidentemente el ministro Montenegro cobró alta notoriedad con esta causa. Para finalizar, en los últimos 5 años, quiero decirles que las pericias que nos han sido entregadas, que ya han sido entregadas a la justicia, pero a nosotros no han sido entregadas por los peritos de parte, están acá y quedan a disposición luego para hacer todas las indagaciones, investigaciones, que sería muy bueno, muchachos, que lo hagan, porque eso ayuda realmente a la transparencia, fundamentalmente
de la información en la Argentina. En los últimos 5 años hemos sido fundamentalmente el doctor Madaro, el ingeniero Cameron, yo y otros funcionarios, en el caso mío, sin ni siquiera estar mencionado en la causa judicial, hemos sido escarneados ante la sociedad y nuestras familias a través del macro multimedio Clarín, Perfil y La Nación. Esto lo reivindican la innumerable cantidad de notas y tapas. 15 tapas del Clarín, 14 tapas de La Nación, 4 tapas de Perfil, un total de 88 notas de Clarín, más 81 de La Nación y 119 notas en Perfil. Recuerden que Perfil sale solamente los domingos. En el mes de mayo del 2007 publicaron más de un artículo diario. O sea, en los diarios había 2 artículos sobre el mismo tema. El resultado de la pericia, que es de público, hubo un cable de Telam y todo, en este macro multimedio no salió ni en las necrológicas. Son los mismos medios que hace pocos días mostraban, reproducían y se solazaban una página web con supuestas finchaduras a funcionarios, sin ningún tipo de chequeo de la información para con los supuestos damnificados, que hoy critican con una falsa objetividad, simulando escandalizarse la catástrofe de los multimedios de Rupert Murdoch en Inglaterra. Hasta ayer nomás para ellos, tanto el modelo inglés como también el americano, modelo de la libertad de expresión, adalid de la libertad de expresión a nivel internacional. Escándalo este escándalo de Rupert Murdoch en Inglaterra, escuchen bien, porque da para el análisis. Costó la cabeza del jefe y el subjefe de la Policía Metropolitana de Londres, de la Policía Metropolitana de Londres, sin cuya valiosa colaboración no hubiese sido posible una tamaña operación de espionaje sobre civiles indefensos. Cualquier comparación de esto que acabo de leer, de lo de Rupert Murdoch, de las pinchaduras, de solazarse cuando civiles indefensos son violados en su intimidad, cualquier relación con la realidad argentina, después de leer todo lo que acabo de leer, es absolutamente coincidente, tiene relación. Muchísimas gracias. Solicitamos a los señores periodistas identificarse antes de realizar cada pregunta, con nombre, apellido y medio al que pertenecen. Muchas gracias. Queda a disposición de ustedes toda la información, tanto de los medios como en la pericia, y mi Secretaría de Prensa, mi vocería, va a entregar una versión textual de lo que acabo de decir. Sí, buen día. Ministro de Vido, acá. Sí. Quería preguntarle por el llamado a indagatoria al embajador argentino a Sados en Venezuela, que se dio el viernes pasado. ¿Qué información tiene al respecto o qué tiene que decir? Y la verdad que me merece... yo no lo aclaré al principio. Como ustedes habrán visto, hablé exclusivamente de la pericia. No me refería al proceso judicial, nunca lo hacemos. El Ministerio tiene un bajísimo perfil comunicacional en el sentido de estar comentando las decisiones o investigaciones que lleva adelante la justicia. Solo espero el resultado de esa indagatoria. Vamos a ver cuáles las conclusiones a las que arriba el señor juez. Ni me alegra ni me entristece. Evidentemente, todos los que nos vimos involucrados en las groseras calumnias del embajador Sadú, seguramente vamos a ir en reclamo de nuestra vindicta en el caso de que el juez lo procese o lo encuentre culpable de falso testimonio, incumplimiento de los deberes de funcionario público y omisión de denuncia. Creo que son los argumentos que tiene el juez para llamarlo indagatoria. Pero no hago ningún comentario ni a favor ni en contra, ni me alegra ni me entristece.
Tal vez me haya entristecido más las 14 tapas que tuvo en el diario Clarín el señor Sadús, y por supuesto todas vejatorias y agraviantes de nuestras personas. Ministro Lucio Di Matteo, de C5N. Usted dice que son 4 los peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que... 5 de parte. Exacto, que dicen que no hacen, que no había sobreprecios. Quería preguntarle el nombre de esos peritos y si esa pericia de la Corte es o no vinculante para el juez. Reitero, no voy a hacer comentarios sobre lo que tiene que llevar adelante el señor juez. Lo que sí quiero destacar del doctor Ollarvide fue el hecho de que convocara la pericia, porque fue lo primero que pidió el doctor Madaro como un hecho propio de su defensa. Entonces creemos que fue un hecho importante que el juez convocara la pericia, y el nombre de los peritos después por mi vocería va a ser entregado a cada uno. Y una más, basándose en la pericia esta, ¿el Ministerio va a iniciar algún tipo de acción judicial? Estamos analizando y vamos a esperar también el avance de la causa judicial en el ámbito penal, y también esperamos que en el ámbito tributario las otras 49, porque una era Escanca, porque las otras 49 tengan la misma difusión y que se esclarezcan, como esperemos que se esclarezca lo de Escanca, y que en Escanca se determine finalmente lo que suponía el querido amigo Néstor en aquel momento en relación al caso de corrupción entre privados. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Señoras y señores, a todos, muchas gracias.